agradecer la presencia de todos ustedes en esta conferencia, que va a empezar dentro de unos minutos. Disculpar la ausencia por una indisposición del presidente de la Delegación Provincial de La Coruña, de la Fundación Nacional Francisco Franco, nuestro querido Calín, Carlos Fernández Barallobre. Y aprovecho también para decir que tanto la Delegación de La Coruña de la Fundación Francisco Franco como la Asociación de Víctimas del Frente Popular, que es otra de las organizaciones que convoca esta conferencia, nos hemos sumado a un manifiesto de la plataforma 2025 que se ha creado recientemente con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del generalísimo Franco, para homenajear su figura y sobre todo para deshacer todos los equívocos y todas las falsedades, las tergiversaciones y las medias verdades que se están diciendo sobre este personaje de nuestra historia, que es el generalísimo Franco, y sobre su régimen político, sobre su obra de gobierno. Y este manifiesto que ha redactado la plataforma 2025 y que de momento ya han firmado casi 700 personas en España, lo hemos puesto ahí, al lado de la puerta, en el atril, por si alguno, después, cuando acabe la conferencia, quiere llevárselo, quiere llevarse el texto y quiere entrar en la página web, en el formulario de adhesión al manifiesto o incluso en el formulario de inscripción en la propia plataforma 2025. Aquí detrás, en la hoja que está ahí en el atril, hay dos QR, uno en la parte inferior izquierda y otro en la derecha. El primero, el de la parte inferior izquierda, con un teléfono móvil se puede acceder directamente ya al formulario para adherirse al manifiesto. Y en el de la derecha se puede también directamente ingresar en el formulario para adherirse a la plataforma, a la asociación. Y sin más, voy a dar paso ya y voy a ceder la palabra al presentador de nuestro conferenciante Juan Santos. El presentador, que es José Antonio Rey, nos va a hablar sobre el conferenciante y sobre la charla que nos va a impartir en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Agradecemos, como decía José María Permuy, vuestra asistencia a una nueva conferencia organizada por la Asociación Nacional Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular y la Delegación Coruñesa de la Fundación Nacional Francisco Franco. En esta ocasión hemos invitado a don Juan Manuel Santos Porto, abogado, lleva ya más de 30 años de ejercicio en la profesión, y lo hemos invitado para tratar el tema de la transición de las leyes fundamentales a la Constitución, o bien, si alguno lo prefiere, la traición de las leyes fundamentales a la Constitución. ¿Quién es Juan Manuel? Pues alguien que, en primer lugar, se siente y declara orgulloso de su ascendencia. Es hijo y nieto de falangistas. Posiblemente ya en su ambiente familiar haya podido constatar en su infancia el posible estupor de sus familiares al presenciar tanto cambio de camisa vieja a chaqueta nueva, en esa feliz expresión de Viceno Casas, en una de sus novelas, que se produjo durante el final del régimen y el periodo de la transición. Pues este triste suceso no ocurrió así con Juan Manuel Santos, que en esos momentos de deslealtad ya militaba como afiliado de Fuerza Joven entre finales de los 70 y principios de los 80, de tal manera que durante varios años fue uno de los organizadores de los actos de conmemoración de las falanges gallegas en Vilagarcía de Arosa. Su grado de fidelidad al caudillo quedó de manifiesto también en la locución que realizó el 20 de noviembre de 1984 en la Plaza de la Santa Cruz de Madrid, a los pies de la estatua del Generalísimo, ante alrededor de 1 millón de personas. Y cuando en esa época mucha gente empezaba a desertar los principios del movimiento nacional, Juan Manuel permaneció firme, siendo portador en 2 años de la corona de Franco en la marcha al Valle de los Caídos, desde el Puente de los Franceses de Madrid,
con el Colegio Mayor Universitario Antonio Rivera. Finalmente, tuvo el triste honor de ser la última persona que desalojó la Guardia Civil del Valle de los Caídos, cuando fue cerrado el complejo para la profanación de la tumba del caudillo. En esta conferencia esperamos que, desde un punto de vista jurídico, nos aclare la controversia que surgió acerca de si la transición fue un proceso de la ley a la ley o fue una ruptura. Si el cambio de régimen se correspondía con una demanda del pueblo español o se correspondía con los intereses de unos pocos. Si este proceso ha sido tan modélico como dicen, o que trajo solo ventajas y beneficios, y qué consecuencias tuvo en el futuro y estabilidad de España como nación. Bueno, pues sin más preámbulos, dejo la disertación para Juan Manuel y puedes empezar cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, lo primero. Estamos aquí para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del generalísimo Francisco Franco y se ha anunciado por el Gobierno una serie de conferencias para intentar imponer, hasta como medidas coercitivas, su particular visión de lo que llaman el franquismo, centrándonos en esta conferencia en los datos y no en relatos sobre lo que todo analista crítico y objetivo debe meditar para tener una visión libre y precisa y sin imposiciones que nos obliguen a aceptar la aplicación de las fanáticas leyes de memoria democrática e histórica que desde el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el PSOE se están desarrollando a través de observatorios, comisiones y otros nombres rimbombantes generosamente subvencionados con el dinero público de nuestros impuestos para que ese relato sea unidireccional y sin espacio a conclusiones y opiniones libres y objetivas. Es decir, esta conferencia es para hombres libres, no es para vasallos dispuestos a aceptar por la fuerza o sin ella, en muchos casos, los dogmas que imponen y dicen que obligan a nuestras autoridades a destruir cruces cristianas, profanar tumbas, condenar a personas fallecidas sin opción a la defensa o intentar borrar la información objetiva a través de cobardes condenas de un régimen sin derecho a réplica y a demonizar a más de la mitad de los españoles o sus antepasados, como hizo José María Aznar en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2001, condena que perfeccionó el prócer de la dictadura narcosocialista venezolana José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley 52/2007 del 26 de diciembre de memoria histórica. Continuó Mariano Rajoy con sus políticas de consentimiento e inacción y que ha llevado a extremos inimaginables para cualquier hombre libre Pedro Sánchez con la Ley 20/2022 de 19 de octubre de memoria democrática, al intentar ilegalizar en el ejercicio de su libertad a quienes se dediquen a conservar documentación y fomentar el estudio histórico y riguroso como hace la Fundación Nacional Francisco Franco. Es enorme la diferencia intelectual, moral y hasta ética de las actuales leyes de confrontación, odio y trasnochada revancha con aquellas palabras del Decreto Ley del 23 de agosto de 1957, publicadas en el BOE de 5 de septiembre de 1957, por el que se establece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que con la firma de Francisco Franco dicen: los lustros de paz que han seguido a la victoria, estoy citando, han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre españoles. Este ha de ser, en consecuencia, el monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz. Buscando paralelismos históricos con el bipartito PP-PSOE y la aplicación de sus leyes de memoria, estamos hoy en día como en las épocas medieval o la soviética, en la que si un vasallo no opinaba lo mismo que el señor feudal o el comisario político, era eliminado vital o socialmente. Por ello, quien no sea un hombre libre, que busque la verdad histórica y la objetividad, es mejor que abandone desde este momento la conferencia, pues no es para fanáticos ni vasallos. Para ubicarnos en sede temporal, hemos de retrotraernos al advenimiento de la Segunda República al 14 de abril de 1931, tras las elecciones municipales del día 12 anterior, en las que volvieron a vencer y ser mayoritarios los partidos de la llamada derecha o centroderecha. Estos resultados
tenían como excepción la victoria socialista o republicana en circunscripciones electorales de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, que mediante sangrientas y violentas revueltas y gracias a la cobarde huida del rey Alfonso XIII, sin abdicación que permitiese la sucesión o modificación del sistema de jefatura del Estado de forma ordenada, las minorías revolucionarias pudieron autoproclamar la Segunda República en España mediante este golpe de Estado, en el que participaron partidos de nuestro espectro político actual como el PSOE, el Partido Comunista o los catalanes de ERC y vascos del PNV, así como grupos sindicales como la CNT y UGT, todos ellos de larga tradición violenta y golpista, con la pasividad permisiva y continuista de la moderada y centrista derecha de la época, que como vemos también es de larga tradición en España. Como no podía ser de otra manera, la proclamación golpista, violenta y minoritaria de la Segunda República el 14 de abril del 31 tuvo como consecuencia sucesivos golpes de Estado hasta la actualidad, destacando como principales, que no únicos, con el izquierdista Manuel Azaña en el cuarto gobierno en 2 años de vida de la República, en agosto de 1932, en el que el general de la Guardia Civil Sanjurjo hace un intento de declaración de fuerza para apaciguar el inestable clima de terror que impera en España, protagonizado fundamentalmente por grupos izquierdistas tras las revueltas y crímenes de Castilblanco en Badajoz el 31 de diciembre de 1931, Arnedo en La Rioja el 5 de enero del 32, etc. El cese de Sanjurjo al frente de la Guardia Civil no consiguió que parase el terror, que continuó con otros incidentes, persecuciones religiosas o de cualquiera que no fuese izquierdista, con asesinatos y atentados constantes, señalando por todos el de Casas Viejas en Cádiz el 10 de enero de 1933, perpetrado por los anarquistas de la CNT en nombre del comunismo libertario. En octubre de 1934, con Lerroux en un gobierno centrista y regionalista, en el 8º gobierno en 3 años de la Segunda República, Largo Caballero, presidente del PSOE y secretario general del UGT, con la ayuda de Indalecio Prieto, intenta bolchevizar España y distribuyen armas entre sus militantes y dan un golpe de Estado que fracasa en toda la nación, salvo en Asturias, que al final, tras un derramamiento de sangre, también es derrotado. También en octubre de 1934, con el mismo Lerroux en el gobierno centro-derechista y regionalista, el grupo ERC, hoy en el Parlamento español y socio fundamental del gobierno, da un golpe de Estado en Cataluña, que también fracasa, pero posteriormente el Frente Popular acaba indultando e incorporando a su gobierno, tal y como hoy en día está sucediendo. Transcurre el tiempo y en las elecciones de febrero de 1936, en las que el Frente Popular, formado por PSOE, UGT, PCE, POM, CNT, etc., todos en su día y algunos en esas fechas aún declarados como secciones del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, intentan sovietizar España y para ello da un nuevo golpe de Estado alterando el resultado de las elecciones por medio de un pucherazo en medio de un clima de extrema violencia y terror izquierdista, como han demostrado los historiadores Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío, y que siempre había sido asumido como cierto, por evidente, pero hasta ahora nunca se había documentado científicamente. En medio de ese irrespirable aire violento y terror, tras el golpista fraude electoral gubernamental de febrero del Frente Popular, presidiendo Casares Quiroga el 20º gobierno en 5 años de República, los días de la tan inestable Segunda República transcurren con la quema de iglesias, persecución religiosa, destrucción de bibliotecas y obras de arte, asesinatos diarios de opositores, robos indiscriminados y atentados por doquier, con más de 500 asesinatos políticos y religiosos en 5 meses. Y tras el asesinato el 13 de julio de 1936 por miembros del Partido Socialista Obrero Español, de uno de los líderes de la derecha, José Calvo Sotelo, el intento de asesinato de los restantes líderes de la derecha y estando José Antonio Primo de Rivera encarcelado, el 17 de julio de 1936 se alzó contra el gobierno, no contra la República, el ejército africano al grito de café, camaradas arriba, falange española, y el 18 de julio de 1936 lo hacen en el resto de España gran parte de nuestras tropas y también la mayoría de los españoles, según los datos contrastados de las últimas elecciones, siendo esa mayoría de españoles que se enfrentaron al terror sembrado por el golpe de Estado del Frente Popular, que, repito, no fue contra la Segunda República
y que es el objeto de condena y persecución por el bipartito PP-PSOE y sus fuerzas satélites. Y tras el fallecimiento de Francisco Franco, después de casi 40 años de paz y progreso, con el rey Juan Carlos a la cabeza, de forma más sutil y menos violenta, por cierto, un tema de máxima actualidad tras la desclasificación de documentos por la Casa Blanca, esta vez a través de lo que parece un sibilino perjurio del artículo 9 de la Ley de sucesión a la jefatura del Estado de 26 de julio de 1947 y concordantes tras el referéndum de monarquía o república de 6 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 como parte del decreto 779/1967 de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las leyes fundamentales del Reino y su posterior proclamación tras varias maniobras palaciegas con la Ley 1/1977 de 4 de enero para la reforma política, las Cortes Generales se autoproclaman en Cortes Constituyentes, dictan la actual Constitución española y es aprobada en un referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un despliegue propagandístico e institucional en su favor nunca antes visto, por el que se altera el sistema político existente en lo que llaman la transición y que analizamos en su aspecto parlamentario. No puede entenderse todo lo sucedido a lo largo de esos casi 40 años sin tener presente lo principal que estaba sucediendo paralelamente en España. Y que por simplificar reduciremos a la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo internacional de España, la Guerra Fría y su relación con el magnicidio del presidente Luis Carrero Blanco, que con el proyecto Islero propugnaba el relanzamiento al máximo nivel de nuestra prosperidad nacional a través de la implantación de la energía nuclear y sus consecuencias en nuestro poderío militar como país no alineado, hitos que por su extensión bien merecen otras conferencias como las que hemos escuchado en su día a cargo de Calín, el coronel Lorenzo o José María Permuy, a las que me remito por su gran rigor histórico. Proyectos que por la fuerza extranjera del bloque occidental o del comunista nos han privado a los españoles de volver a ser una potencia independiente de primer orden, resignándose nuestros grises políticos, jefes de gobierno y jefes de Estado desde 1975 hasta ahora, a ser comparsas de una política internacional impuesta, como ahora con la trasnochada Agenda 2030, y no de nuestros intereses patrios. Ubicados ya en sede temporal, viendo de dónde venimos, dónde estuvimos, dónde pudimos estar y dónde estamos, hemos de comprobar la evolución entre el régimen parlamentario establecido el 18 de julio de 1936 y el del 6 de diciembre de 1978 hasta la actualidad. Es decir, la creación de las Cortes españoles a través del BOE en el 17 de julio de 1942, el Fuero de los Españoles, BOE 18 de julio de 1945, el decreto 779 de 1967 de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las leyes fundamentales del Reino, BOE el 21 de abril de 1967, y la Constitución española, publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Estas dos últimas son las normas supremas que rigen e inspiran el ordenamiento jurídico parlamentario analizado en esta conferencia. Las leyes fundamentales del Reino son una evolución normativa permanente que se va adaptando a las necesidades, derechos y obligaciones de los españoles a lo largo del tiempo con la evolución natural surgida de los avances sociales, morales, humanos, económicos y tecnológicos de cada época, reflejando los primeros acontecimientos internacionales y afección sobre los españoles a través de diversas normas dictadas desde 1936 hasta 1967, poniendo en un capítulo aparte la Ley de Reforma Política de 1977 por alterar significativamente la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958 y ser encajada por el perjurio y maniobras palaciegas a la que antes nos referimos. Se inspiraba el sistema legislativo parlamentario de la Ley Constitutiva de Cortes de 17 de julio de 1942 en dos puntos. Uno, en el fracaso histórico y social partitocrático en toda Europa, en plena Segunda Guerra Mundial por ello, y por entonces en fase de liberación del comunismo y avance sobre la Unión Soviética en franca retirada hasta ese invierno. Y en España, por la extrema violencia izquierdista hasta el lanzamiento nacional de 1932. Y dos, en aquellas palabras de José Antonio Primo de Rivera, que pronunció en el Teatro de la Comedia el 29 de octubre de
33 en el acto fundacional de Falange. Y cito a José Antonio: nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos que, para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? Pero para el régimen entonces vigente, creer en la democracia directa y no en la representativa de los partidos políticos no era contradictorio con las estructuras sociales participativas como el Movimiento Nacional y sus organizaciones juveniles, la sección femenina, los gremios laborales y parques sindicales, cooperativas y colegios profesionales, la división territorial municipal como concepto unificador o la participación ciudadana a través de lo que se llamaron los tercios de familia, municipio y sindicato, donde se refleja libremente la vida y pensamiento de los españoles. Libertad sobre la que también decía José Antonio, no existe libertad sino dentro de un orden, es decir, en una democracia orgánica y ordenada. Así lo recoge el artículo 12 del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, por el que todo español, incluidos los procuradores en Cortes, pueden expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado. Debiendo entender la palabra atenten por su significado expresado en la RAE, como aquellas agresiones o actos graves contra la autoridad u orden que se considera recto. Y recto, es decir, justo e intachable según la propia RAE. Referencia al diccionario de la Academia, que es necesaria, ya que por entonces el nivel intelectual, moral, cultural del legislador era impecable y no se inventaban palabras como hacen ahora casi, entre comillas, todes. La Constitución, por el contrario, es una norma mucho más férrea, rígida e inamovible, inspirada en legislaciones y culturas extranjeras, principalmente la alemana post-Segunda Guerra Mundial, es decir, impuesta por los vencedores de una guerra, que para destruir la entonces llamada Gran Alemania pactan dividirla en dos: la República Democrática prosoviética y la República Federal, es decir, o comunista o fraccionada en Länder, como nuestras comunidades autónomas, para que no pudiese resurgir como potencia que pudiese rivalizar con los vencedores de la guerra a través de una democracia indirecta en la que median los partidos políticos fácilmente acomodables a sus intereses. Recuérdese, entre otros, el caso Frick durante la transición, e insisto en los documentos recientemente desclasificados en Estados Unidos que sitúan en su sitio a los padres de la Constitución. Al hablar de permítaseme un inciso, pero al hablar de la Constitución no puedo dejar de tener presentes aquellas palabras de Blas Piñar pronunciadas el 7 de abril de 1981. No se tiene que defender la Constitución, lo que hay que defender es a España. Para mí tenía toda la razón. Es ridículo y absurdo defender leyes temporales como hacen los políticos. Lo que debe protegerse es a la patria, usando para ello todas las herramientas posibles, y tan solo una de ellas son las leyes, muy por debajo de nuestro acervo moral y cultural como unidad de destino en lo universal frente a lo temporal y coyuntural que los partidos políticos propugnan. Pero continuemos. Ese fraccionamiento de la nación que propugna la Constitución, tanto geográfica como por la división de los individuos en partidos, es copiado sin rubor e impuesto en España a través de nuestros padres constituyentes, entre comillas, obviando la tradición e historia que nos hizo una gran nación, ya que en España, desde 1188, había funcionado el sistema parlamentario unificador con asistencia de todos los estamentos sociales, 2 siglos antes que en Inglaterra, mucho antes de que existiesen los partidos políticos como hoy los conocemos. E históricamente allí se pugnó por los derechos del hombre como norma social para los españoles, tal y como hizo Isabel la Católica tras el descubrimiento de América, o posteriormente Carlos I con Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca en 1540 con las leyes de Burgos, el derecho de gentes y las teorías cuantitativas del dinero, donde se proclamaron tales derechos de las personas 4 siglos antes de que los países anglosajones y de que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial lo hiciesen el 10 de diciembre de 1948 y que en la Constitución se copian eliminando nuestra tradición y raíces. Surge la vigente Constitución formalmente amparada por las leyes fundamentales del Reino a través
de la Ley de Reforma Política del 77, como decíamos, que agrupa en una serie de títulos los distintos fueros o derechos que ya habían sido conquistados para los españoles mucho tiempo atrás y tiene como principales y casi únicas novedades a efectos de esta conferencia: 1. La debilitación del Estado y renuncia a los objetivos comunes con la imposición de las comunidades autónomas. 2. La vuelta a la predominancia de los partidos políticos en la vida pública, eliminando así la participación directa y sin intermediarios de la ciudadanía en el Parlamento. 3. En el retorno al capitalismo extremo generador de la lucha de clases, reforzado con una organización del Estado elefantiásico, devorador de todos los recursos imaginables a través de los impuestos. Y 4. El regreso del Estado confesional frente al católico con libertad religiosa del anterior régimen, que reflejaba el sentir moral mayoritario de los españoles. Se da ahora predominancia a principios cambiantes según las modas que desde el extranjero se les imponen, como la Agenda 2030, el fanatismo climático, el multiculturalismo, el aborto, la destrucción de fronteras internacionales y creación de otras nacionales, desigualdad real de derechos y obligaciones en función de las regiones en que vivas, eliminación real de los principios de proporcionalidad en el reparto y fomento de la riqueza entre los españoles, desindustrialización y eliminación del sector primario, pesquero y agropecuario, sometimiento a intereses supranacionales, déficit alimentario y energético, etc., que discutibles o no nos quieren obligar los partidos políticos a posicionarnos de forma vehemente en función de sus intereses y coaliciones nacionales e internacionales, cuando en realidad una sociedad medianamente adulta y formada moralmente debería de tener clara cada cosa si se buscase el bien común y no el partitocrático, o lo que es peor, el de terceros que nos lo imponen. Y lo que se ha evidenciado con el tiempo como lo más grave, la ausencia de principios morales comunes por razones éticas coyunturales, casi siempre minoritarias, incrustadas artificialmente en la sociedad para fomentar la trasnochada lucha de clases bajo cualquier forma, y por tanto muy cambiantes, sujetas a las modas imperantes en cada momento en cualquier punto del orden, que van destruyendo la seña de identidad moral de una sociedad nacional adulta y formada, entendiendo ahora al ser humano tan solo como un conjunto físico ausente de principios y valores, que hace aflorar cualquier aberración como la supuesta virtud, llegando a negar cruelmente tanto las evidencias físicas como científicas de los sexos, como el arraigo cultural y moral que sustenta a cualquier sociedad avanzada, cada día más alejada de los españoles. Tras esta pequeña y muy resumida, créanme, introducción, esta ponencia no está dirigida a la evolución de la nación, el Estado y sus servicios, pues resultaría incomparable e injusta, ya que la caótica España de la Segunda República había fragmentado social y territorialmente los derechos de los españoles sin aportar nada más que ruina y violencia, frente a los logros en libertades, seguridad jurídica, sanidad, alfabetización moral colectiva, vivienda, pleno empleo, paz social e independencia económica, que nos pusieron entre las 10 mayores potencias económicas e industriales del mundo y que tras la aprobación de la Constitución ha vuelto el fin de la unidad de destino, como por ejemplo la eliminación de planes energéticos e ideológicos eficaces, la vuelta de la partitocracia y el desarraigo moral tradicional, que nos han situado más allá del 20º puesto socioeconómico e industrial mundial y empeorando, como objetivamente es comprobable y sabido, sin que ello intente ser apología de nada, tan solo la exposición de datos objetivos que cada cual debe analizar en libertad de conciencia y sacar sus propias consecuencias y opiniones. Esta conferencia intenta, pues, ser un análisis apolítico, libre y objetivo del sistema democrático parlamentario de ambos períodos a través de una exposición rápida por cuestiones de tiempo. Es de suponer que causa extrañeza a muchos, los más jóvenes o los menos preocupados por averiguarlo, que el sistema parlamentario español se reinició tras la publicación en el BOE con la ley de creación de las Cortes Españolas el 17 de julio del 42, apenas finalizada la lucha cruzada contra el marxismo violento y golpista en España, e incluso que muchos las tachen de meras pantallas de la dictadura o hagan bromas y chascarrillos al respecto, pero con ello solo dejan en evidencia su sectarismo y falta de independencia. A ellos les dedicó una frase sentenciadora uno de sus adalides, no de los míos, Winston Churchill, en un discurso ante la Cámara de los Comunes el 28 de mayo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en el que, reconociendo el servicio de España a la causa internacional, afirmó no tener ninguna simpatía por quienes consideran
inteligente o gracioso insultar o injuriar al Gobierno de España cuando se presenta la ocasión. Por razones de tiempo y no hacer eterna esta ponencia, creo que el actual sistema partitocrático constitucional es más o menos conocido por todos, ya que convivimos con él al haberse incrustado en todos los órdenes de la sociedad, desde los niveles más bajos asociativos, las APAs de los colegios, las asociaciones de vecinos o pequeños clubes deportivos, hasta la composición partitocrática del gobierno, a todas las instituciones públicas y privadas que han convertido en una especie de chiringuitos todas las asociaciones, como por ejemplo la de lucha contra el cáncer, la Cruz Roja, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial y los órganos judiciales que de él dependen, el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central, las empresas públicas o las grandes corporaciones privadas que siempre tienen en su consejo, bien remunerados, a miembros destacados de los partidos o designados por ellos para conseguir sus favores, sin tener esos consejeros, en la mayoría de las ocasiones, conocimientos o experiencia en la materia y estar supeditados a órdenes externas, dictadas precisamente por los partidos que allí los pusieron o de instituciones supranacionales, y no a las necesidades que justifican esas asociaciones, organismos o empresas. El anterior sistema parlamentario, como ya dijimos, surge el 17 de julio del 42, fecha en la que se aprobó la Ley de Creación de Cortes Españoles, fue modificada por la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero del 67, incorporada como una de las leyes fundamentales del Reino en el texto refundido por el Real Decreto 779/67 de 20 de abril, como venía diciendo, publicado al día siguiente en el BOE, como las anteriores normas lo fueron en su momento. Las Cortes eran mucho más libres e independientes por su composición, ya que no estaban compuestas por parlamentarios, como hoy, que, según la RAE, estos son quienes van a hablar, parlamentar o negociar. Sus miembros eran procuradores, es decir, según la misma RAE, el que usando el poder o las facultades otorgadas por otros, ejecutan en su nombre alguna cosa. De partida ya se ve que su misión, la misión de unos y otros, es diferente, porque los procuradores, como sistema democrático directo, ejecutan lo que le ordena su mandante, la ciudadanía, por sus méritos, los menos o la mayoría tras ser elegidos por todos los españoles o los votantes de su sector de procedencia, como estamos viendo en las transparencias de atrás. Tras elegidos por los españoles o los votantes de su sector de procedencia. Mientras que el parlamentario del sistema democrático indirecto o representativo de partidos políticos negocia en función de sus propios intereses partidistas con el valor del número de votos obtenido por su partido en unas elecciones, no por el de sus votantes. Si bien puede considerarse sinónimos, como hace la RAE, en el primero de los casos, los parlamentarios actuales son representantes indirectos del pueblo que obedecen a las consignas de los partidos políticos, que incluso sancionan a sus miembros díscolos en las votaciones en las cámaras. Mientras que los procuradores, por su procedencia de elección directa, legislaban en conciencia en función de los conocimientos por los que había sido asumido el cargo como miembros destacados de la sociedad que le había votado directamente y sin intermediario, solo por sus méritos. Ello se explica con más precisión con la lectura de lo ya aprobado y en funcionamiento desde 1942 en el texto de 1967, que establecía en su artículo 2 que las Cortes se componen de los procuradores comprendidos en los apartados siguientes. A. Los miembros del Gobierno. B. Los consejeros nacionales. C. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional. B. 150 representantes de la organización sindical. E. Un representante de los municipios de cada provincia elegido por sus ayuntamientos entre sus miembros y otro por cada uno de los municipios de más de 300.000 habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por sus respectivos ayuntamientos entre sus miembros. Un representante por cada diputación provincial y mancomunidad interinsular canaria, elegido por las corporaciones respectivas entre sus miembros, y los representantes de las corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma. F. 2 representantes de la familia por cada provincia, elegidos por quienes figuren en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas en la forma que establezca la ley. G. Los rectores de universidades. H. El presidente del Instituto de España y 2 representantes elegidos entre los miembros de las reales academias que lo componen,
el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 2 representantes del mismo elegidos por sus miembros. Y el presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y un representante de las asociaciones de ingenieros que lo constituyen, 2 representantes de los colegios de abogados, 2 representantes de los colegios de médicos, un representante por cada uno de los siguientes colegios: de agentes de cambio y bolsa, de arquitectos, de economistas, de farmacéuticos, de licenciados y doctores en ciencias y letras, de licenciados y doctores en ciencias químicas y físico-químicas, de notarios, de procuradores de los tribunales, de registradores de la propiedad, de veterinarios y los demás colegios profesionales de título académico superior que en los sucesivos se reconozcan a estos efectos, que serán elegidos por los respectivos colegios oficiales. 3 representantes de las cámaras oficiales de comercio, 1 de las cámaras de la propiedad urbana y otro en representación de las asociaciones de inquilinos elegidos por sus juntas u organismos representativos. Todos los elegidos en este apartado deben ser miembros de los respectivos colegios, corporaciones o asociaciones que los elijan. La composición y distribución de los procuradores comprendidos en este apartado podrá ser variada por ley, sin que en su número sea total superior a 30. J. Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por sus relevantes servicios a la patria designa el jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a 25. Como vemos, estas Cortes estaban formadas por más de 500 procuradores que obedecían a estas pertenencias. 1 por designación del jefe de Estado, apartados A y J, que sumados eran menos de 50 miembros. 2 designación política, con un máximo de 50 procuradores que provendrían del inciso P, que son los consejeros del movimiento. 3 por su cualificación profesional, designados en los incisos C, G, H e I, las transparencias que vemos. 4 por su procedencia del mundo laboral, como indica el apartado D. 5 por su representación de los territorios nacionales, que dice el inciso E. Y 6 por su representación de la población o familia, que establece el apartado F. Es decir, menos de un 20% del total de los procuradores eran designados por cuestiones políticas o de confianza del jefe del Estado, apartados 1 y 2 que acabo de citar, siendo algo más del 80% restante elegidos por votación por sus conocimientos y méritos profesionales o votación directa de los ciudadanos, ya sea de la población en general o por los miembros de su saber científico, profesión u oficio. Es evidente que en ese sistema parlamentario se busca y premia, por tanto, nada menos que con un 80% elegido directamente el mérito laboral, territorial, poblacional, profesional y científico sobre los temas a legislar mediante una distribución racional y ponderada con objeto de procurar la mayor calidad y justicia normativa, y en una pequeña medida, 20% de la confianza de sus miembros, para determinar los objetivos legislativos asignados tanto al jefe del Estado como al del Gobierno a lo largo del Decreto 779/1967 como transposición de la normativa del año 42. El texto constitucional vigente elimina ese carácter orientador de la función legislativa del jefe del Estado, recayendo casi exclusivamente en la del jefe del Gobierno, que ha sido designado por su grupo parlamentario y, en su caso, sus socios, juntando así ese 20% de confianza política y no ciudadana en el 100%, al haberse eliminado en el Congreso y en la práctica también antes en el inexistente Senado las razones de mérito poblacional, social, territorial, laboral, profesional o científico de una parte de la nación por la pertenencia a la lista cerrada impuesta por un partido político o su coalición de gobierno, cuyo voto y opinión debe ejercer bajo la regia disciplina de ese partido o coalición y no en función del mandato directo del pueblo español, al que puede traicionar con un simple cambio de criterio, entre comillas, al día siguiente de su elección, como hace el actual presidente del Gobierno. Esa es mi visión sobre el poder legislativo generado por la transición, que ha evolucionado alejando a los españoles de sus estructuras comunes fundamentales y que cada uno de forma libre debe meditar qué tipo de parlamento prefiere, a poder ser BOE en mano y sin los corsés impuestos por la publicidad de las instituciones o los partidos políticos que las pueblan. Muchas gracias por su atención y espero, en tan poco espacio de tiempo, haber generado la suficiente polémica para que en libertad el debate basado en datos y no en relatos nos enriquezca a todos y podamos obtener respuestas fundadas y libres a nuestras dudas y preguntas y que no nos impongan falsos mantras ideológicos interesados.
y vivamos, como decía muchas veces al final de sus discursos, el para mí más brillante parlamentario de los últimos 50 años, que estuvo tanto con el régimen de Franco como en el posterior constitucional, que al final en sus discursos decía: sin miedo a nada y a nadie, adelante España. Bueno, pues, muchas gracias, Juan Manuel, por esta magnífica conferencia. Entonces podemos abrir ahora un coloquio de preguntas y debate. Si tenéis alguna para romper el hielo. Si no, puedo lanzarme yo y decir, bueno, yo en la presentación decía, bueno, hay gente que se pregunta, ¿no? Y hay gente que defiende que esa transición fue de la ley a la ley. Yo, después de escuchar a ti, digo la mayor, es decir, pienso que es una ruptura. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, yo lo veo como una ruptura esencial, es decir, los conceptos de moralidad y honor, creo que los que sois mayores que estáis aquí, pues creo que habéis visto una evolución de lo que era la honorabilidad de las personas y las instituciones incluso. En su día, cuando una persona juraba, pues significaba algo. Cuando dabas la palabra, tenía que caerse el mundo antes de que la rompieses. Todo ello va evolucionando con la imposición de los nuevos sistemas, en los que se va perdiendo aquel concepto moral de la sociedad y se van poniendo otros criterios. Es decir, así entran en juego intereses económicos muy por encima de aquellos que sean principios morales. Es decir, hoy prima la economía por encima de cualquier concepto o cualquier idea que pueda ser moral. Eso es lo que yo creo que pasó durante la transición. Es decir, el juramento y la tranquilidad con que se había dejado el sistema y con la tranquilidad que funcionaba aquel sistema parlamentario, a través de estos papeles precisamente que se están estos días descalificando en Estados Unidos, se está comprobando que todo se basaba en un perjurio y en la traición al sistema precisamente desde dentro. Es decir, sus máximos responsables, que habían jurado fidelidad y que no hacían otra cosa que aplaudir al caudillo, pues fueron los primeros en traicionarlo y apuñalarlo, quebrando las leyes y los principios fundamentales del movimiento por un sistema mucho más alejado de esa moral, imponiendo unos valores éticos en los que han pasado a ser lo principal el tanto tienes, tanto vales, y por ello, como decía a lo largo de la conferencia, las inyecciones de dinero para la transformación del criterio, digámoslo de una forma simple, de los políticos gobernantes de aquella época, esas aportaciones masivas de dinero a través principalmente además del Partido Socialista, significaron ese cambio del movimiento. Es decir, los camisas azules fueron sustituidos por los camisas blancas. Entre ambos se desarrolló económicamente España de una forma magnífica, y se para todo cuando se interviene y se imponen esos criterios internacionales sobre España. Estoy deseoso de poder leer y ver esos papeles que está desclasificando Estados Unidos. Ahí ya se ve que el propio Juan Carlos es uno de los primeros en ser comprados para vender España a través del Sáhara. El Sáhara tenía una situación básica, es decir, para el desarrollo de la energía nuclear es necesario tener no solamente la parte civil de la generación de energía eléctrica, sino la posibilidad de que España fuese una potencia nuclear, con la importancia de que fuese un país no alineado nuclear. Los campos de pruebas, es decir, cada uno los tenía en Siberia los rusos, en los desiertos americanos los estadounidenses, en las islas del Pacífico franceses e ingleses, y nosotros teníamos el Sáhara para esas pruebas. Cuando se ordena el asesinato de Carrero Blanco, lo que se hace lo primero que hace Kissinger es fomentar el crecimiento de
la Marcha Verde y la invasión del Sáhara por parte de Marruecos por orden de Estados Unidos y respaldo de Estados Unidos, fomentado con la tradición que hace Juan Carlos, que supone el desmantelamiento estructural de todo el organigrama de defensa español y todo el sistema de crecimiento español. Es decir, ahí se quiebra, básicamente, con esa primera traición, es cuando se quiebra todo el sistema. No es la ley de reforma política del 77, ni mucho menos la aprobación de la Constitución. Es quienes desde dentro han destruido aquello a lo que habían jurado fidelidad. Desde la creación de España siempre ha sido un Estado. Estoy un poco duro de oído. ¿Se pasa el micrófono? No sé. Es decir, Hola. Quería decir que desde la creación de nuestro Estado, España, siempre ha sido un Estado católico, ¿no? O que cristiano, por lo menos. Y desde que ha tomado las riendas la izquierda, lo que han tratado siempre es de separar lo que es la religión de lo que es el Estado, ¿no? Pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, sentencias en Cataluña de niños que van al colegio, niñas especialmente, que van con velo, ¿no? Que van tapadas, que van tal. Y vemos que los jueces en la sentencia le están dando la razón, ¿no? Para que vayan así, ¿no? Por sus creencias religiosas. Claro, si separamos del Estado y de la educación lo que es la religión, que es lo que está haciendo la izquierda, yo lo que no comprendo es que luego la izquierda se calla la boca. Cuando es un tema musulmán, se calla la boca. Y dejan que las niñas les pongan velos, las tapen, etcétera, etcétera. Pero cuando se meten por ejemplo, con gente que somos cristianos, con insultos, hacen mofa, como hemos visto en la televisión pública, sacan una estampita. Eso no es delito de odio, no es delito de nada. Entonces ahora que quieren quitar que sea delito de odio las mofas contra los insultos, ¿no? A nuestras creencias, yo veo que los que somos cristianos estamos totalmente abandonados y hay un temor por lo que pasó en París, ¿no? Lo de Todo, ¿cómo se llama el periódico ese que hizo mofa de Mahoma? No sé lo que piensa sobre que quieran ahora quitar los insultos. Bueno, a la bandera ya vemos que la pisan, la queman y aquí no pasa nada, ¿no? Sí, en España lo que está sucediendo, y bueno, en España no, en Europa, lo que está sucediendo en Europa al haberse confabulado, digamos, aquellos, es decir, yo creo que la extensión, es decir, para mí la Segunda Guerra Mundial, la Primera también, pero sobre todo el origen de la sociedad actual proviene de la Segunda Guerra Mundial y los efectos que ella produjo. Es decir, una coalición entre el capitalismo más absoluto con el comunismo más absoluto. Es decir, esa coalición, digamos, se impone sobre todo lo demás, es decir, otras alternativas políticas e incluso cualquier otra cuestión muy por encima de la política, como puede ser la religión. Es decir, el principio básico y fundamental de las personas no es la política, es decir, estas palabras que decía José Antonio, es decir, nosotros nacemos en una familia, vivimos en un entorno regional o local o geográfico y trabajamos, es decir, y todo eso está ordenado dentro de un conjunto de conceptos morales. Es decir, contra eso es precisamente contra lo que están luchando los partidos políticos, es decir, están imponiendo aquella visión trasnochada y antigua de la Segunda Guerra Mundial, de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, imponiendo esas conveniencias políticas, es decir, ahora quien manda son los redactores de esa Agenda 2030 en Naciones Unidas, del Partido Comunista Chino, que nos quieren imponer a los europeos pues una serie de disparates
que es el alejamiento de nuestra cultura. Europa era la cristiandad, que es como se conocía. Claro, pero es que Al alejarnos de nuestros principios es el fin que están persiguiendo. Es decir, una de las partes vencedoras de la Segunda Guerra Mundial lo que está haciendo es imponer a través de esa Agenda 2030, la guerra ya no es a base simplemente de tanques y de aviones, ahora es algo más moderno, que es la destrucción del concepto moral del individuo. Es decir, claro, es que es eso de la moralidad también, ¿no? Porque yo veo que se redactan y se sacan leyes que son totalmente estúpidas, ¿no? Sí. O como la LGTB, a mí me da igual con quién se acueste cada uno, mientras sean menores de edad, cada uno con su sexualidad que haga lo que le dé la gana. Pero esto de que binario, que yo no soy hombre ni mujer, no sé qué, entonces que eres un bicho, es que, de verdad, que están sacando unas leyes que son absurdas, son irrisorias. Entonces, claro, es que ya... Claro, es que exactamente, las leyes se están sacando, es decir, no sé si se puede leer bien el contenido, porque es un poco pesado leerlo, es decir, el Parlamento, es decir, quien hace las leyes, tiene que estar cualificado para ello. O sea, no te cualifica para hacer una ley, no te cualifica el estar afiliado a un partido político y estar haciendo la pelota a quien corresponda en la sede de ese partido político para que te incluyan en las listas. Eso no te cualifica para hacer leyes. Te cualifica para hacer leyes, pues esto que hemos leído, que es un poco largo de leer, esto es lo que te cualifica para hacer leyes. Por eso el sistema parlamentario ha sufrido un cambio tan importante de sus integrantes que las leyes que se hacen ahora son un auténtico, es decir, a mi entender, cada uno puede entender lo que quiera, es decir, no puede hacer la misma ley el rector de una universidad que el representante del top manta. Es decir, el representante de los manteros, no dudo que será una persona inteligentísima, cultísima, con muchísimas experiencias, pero dudo mucho que llegue a las del rector de una universidad o cualquiera de todos estos que hemos dicho, el presidente del Tribunal Supremo, del Colegio de Ingenieros, de veterinarios, es decir, antes las leyes las hacía quien estaba preparado para hacerlas, con la experiencia que te hace que te elijan o tus compañeros de profesión, arte u oficio, tus vecinos o tus méritos propios. Es decir, el presidente del Tribunal Supremo está ahí porque es el presidente del Tribunal Supremo y había sido elegido por sus compañeros. El del Colegio de Médicos porque sus compañeros médicos lo habían elegido. Es decir, alcanzaban el Parlamento gente con conocimientos y experiencia en las materias en las que se hacían leyes. El disparate de las leyes actuales, por los miles de asesores que tengan, no puede ser el mismo. Es decir, el señor del top manta jamás podrá hacer una ley a la altura de ellos. Es decir, simplemente, tú coges una ley de aquellos años y ves que se despachan las leyes pues en 3-4 folios. Tú coges a cualquier ley que dicten de cualquier chorrada y es como un tomo del espasa. Es decir, es una barbaridad, es decir, es un sinsentido. Es decir, antes había unas pocas leyes, hoy en día hay más de 500.000 leyes vigentes. Es que esto es un disparate. Es decir, es imposible un sistema así. Es decir, este Parlamento no es más que una configuración de las conveniencias culturales de cada partido político, bien porque se le ocurren a ello o bien porque se le imponen del extranjero. Es decir, ya no hay una racionalidad en la forma de hacer las leyes. Antes, es decir, ese 20% que decía que el sistema parlamentario era el que decía, oye, es necesario hacer una ley de tráfico, una ley de costas, una ley de lo que sea. Evidentemente, ese Parlamento estaba preparado para dirigir ese debate y redactar la ley. Actualmente no, hay una serie de personajes ahí que su único mérito es, ya te digo, estar muchos años en la sede de su partido político y hacerle la pelota a quien corresponda para que le metan en la lista electoral. Es decir, no hay más mérito que ese. Por muchos técnicos que contraten, por muchos asesores que tengan, es decir, lo básico falla. Y lo básico, porque antes también había asesores, había letrados del Congreso, del Parlamento, es decir, ese cuerpo técnico que era el que materialmente hacía la ponencia de las leyes, eso existía antes también. Ahora no
pero no es este disparate actual, es decir, donde hay miles de personas asesorando unos disparates que a mi entender, vamos, cada uno que piense lo que quiera. Lo que tenemos ahí otra pregunta. Perdona, estás hablando ahora, esto es muy interesante, pero yo lo veo de otra forma. Tú acabas de decir que los chinos son los que dirigen. Gracias. Pero realmente no es que los chinos dirijan la ONU, ni nada de eso. Yo creo que es que todo el mundo está loco por la música de los chinos. Pero, ¿por qué? Pues igual, yo no sé. Ahora sí, ahora no. Pero no te puedes ir a afectar. Es que soy un poco duro. Yo no... Bueno, vamos a ver. Las leyes ahora ya no se hacen para mejorar nada. Eso es un muñeco que le mueve a la gente. Totalmente. Y la gente está encantada de esas cosas. Y lo puedes comprobar muy fácil. Si tú ves una ley estúpida, yo voy a poner un ejemplo muy claro, que me surgió por la mañana un amigo que me contaba. Mi suegra tiene gallinas. Mi suegra tiene gallinas. Sí, en una aldea tiene gallinas. Y tuvo que ir al ayuntamiento a sacar un carné para tener hasta 15 gallinas, porque si tiene 16 ya tiene que hacer un cursillo, como 76 años, que no sé quién le va a enseñar a nadie, a mi suegra, a criar gallinas. Eso ya, o sea, me da igual los asesores que tenga la Unión Europea, me da igual quién sea, porque seguramente que mi suegra estaría capacitada para enseñarles de gallinas a ellos. Basta, esto ya para decir que un tío que legisla esa estupidez es un imbécil. Pero es que no es un imbécil. El problema es que estamos rodeados de imbéciles, y perdona que utilice esta forma de hablar, porque eso sí, claro, bueno, no me conoces del grupo, sabes quién soy. Pero mira, vamos a ver, si tú ahora de repente dices, que lo puedes comprobar fácilmente, pero hombre, por Dios, pero ¿cómo se le ocurre a nadie hacer una ley para controlar las gallinas? 15 gallinas. ¿Y sabes cuál es la reacción de la gente? La reacción de la gente es, bueno, ya estás tú. ¿Qué pasa? ¿A ti todo lo que te mandan a hacer, qué pasa? ¿No lo tienes que hacer o qué? Ese es el problema. Este es el verdadero problema. Ese es el problema. Y ese es el verdadero problema que los chinos descubrieron hace mucho tiempo. Exactamente. Muchísimo tiempo. Completamente de acuerdo. Y aquel que tiene poder y que quiere centralizar el poder aquí arriba, él entero para él, ve a los chinos y son su paradigma. Pues sí, Entonces legislan con las gallinas. Yo tengo un perro, me lo quieren castrar, me quieren poner a mí a hacer un cursillo para mi perro, pero están locos, tío. Pero yo me niego a hacer un cursillo para mi perro. A mí, para hacer un cursillo para mi perro, me tienen que detener. Yo no, pero lo digo sinceramente. Pero eso se lo dije a mi cuñado que es guardia civil, le digo, ¿sabes qué vienes tú a decirme a mí y llevarme preso para hacer el curso? Pero tú estás loco de la cabeza. Yo he tenido perros toda mi vida. No vas a decir a mí cómo toco yo que cuidar a un perro. pero ya lo has visto con la... Es una cosa increíble. Pero el problema es la gente que está a nuestro alrededor, que no eres capaz, esto que os estoy diciendo yo aquí, y supongo que habrá quien no esté de acuerdo, me importa un pito, pero dicho esto, hay gente aquí que no te lo va a dar, o sea, no te va a dar como argumento, te va a decir que tú eres un rebelde. Porque resulta que si dices que ponen un radar ahí abajo donde nunca murió nadie, donde es una red tan clara, donde no hay nadie, estoy pensando en un sitio concreto, y de repente pasas a 55 y te meten 100 euros y dices tú, joder, eso está puesto para meterme 100 euros. Joder, ya estás tú. Pues vas a 50. ¿Sabes lo que les digo yo? Yo lo digo por si queréis utilizar, que a mí me encanta siempre dar armas para matar al enemigo. Le dices, muy fácil, ¿no? Pues mira, nunca votes a los que voto yo, porque a lo mejor resulta que un día tengo mayoría y ¿sabes lo que voy a poner ahí? 3. Pasa a 4. Como pases a 4 con el coche, te meto 200, no 200. Y después a ver qué argumento vas a utilizar para decirme a mí que tú, porque tú, si yo pongo con mayoría, porque eso es otra historia, eso de que como yo tengo mayoría absoluta y como yo soy yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues te le pongo una señal, prohibido más de 4 por hora, y como pasas a 5 te meto 100 euros. ¿Qué vas a decir? ¿Sabes lo que dicen? Ya estás tú tergiversando las cosas. Pues es que ese es el mundo en el que vives, y es triste, pero es así. Perdón, yo es que me extiendo demasiado, no me hagáis mucho caso. Estoy completamente de acuerdo. Porque soy una persona que tengo muy malas.
me quemo en estas cosas y me duele mucho. Y gracias por dejarme expresarlo con esta libertad. Claro, la falta de nivel del Poder Legislativo, del Parlamento, lo que provoca es eso, la invasión. El desconocimiento lo que hace es invadir la libertad, es decir, la pérdida de la moralidad y el triunfo, digamos, de la ética, es decir, ahora éticamente es bueno pues el todes y las cosas raras. Es decir, la pérdida de la moral y el sometimiento expreso, ya lo hemos visto con las vacunas, que hasta había gente que acusaba, oye, que hay uno por ahí, ¿cómo que? Es decir, ha sido yo creo que el termómetro perfecto de ver hasta qué punto somos capaces de negar nuestra libertad y someternos voluntariamente a que nos envenenen con las jeringuillas esas que nos metían, con los jeringazos esos que nos metían. Es decir, hemos perdido todo y hemos visto que están dispuestos por someternos a pasar, por hacernos claudicar de los más elementales principios de libertad. Es decir, en este momento no hay rasgo alguno de libertad en nada. Es decir, todo está legislado, todo está fuera de lo que es las buenas prácticas del hombre libre y del ser humano. Pero la gente lo acepta con total sometimiento. Con un agrado y cada vez más. Que asusta a todo aquel que ve por detrás de lo que te enseña, ¿vale? Detrás de Vicente Vallés y de Antena 3 y de no sé qué. Y cuando vas detrás y vas a mirar y ves, y dices, coño, pero joder, si es que no te cuesta tanto trabajo, simplemente tienes que abrir un poco más el libro y no lo ves. La parte positiva es que yo creo que ese tiempo está acabando, por fortuna. Estoy muy seguro, ¿eh? Yo creo que sí. No, la gente traga con todo, ¿eh? No, yo creo que ese tiempo está acabando porque cada vez, es decir, en los países, es decir, Europa ya perdió la iniciativa de los conceptos de libertad, de filosofía, de moralidad, es decir, Europa ya ha perdido esa iniciativa. Ya no somos el faro que fuimos siempre, y España en particular en muchas de sus cuestiones. Y hace tiempo, porque Cuba y Venezuela no ves cómo están. Sí, pero hoy por hoy yo creo que la sociedad culturalmente más avanzada yo creo que es la de Estados Unidos. Es decir, y me cuesta muchísimo decir esto, porque jamás creí que Estados Unidos pudiese ser superior moralmente a nosotros. Es decir, y por desgracia hoy por hoy creo que lamentablemente eso es así. Estados Unidos está imponiendo unos criterios de libertad filosóficos y morales, es decir, que están desbancando y destruyendo todas estas imposiciones que nos estamos autoponiendo. Es decir, nadie nos está obligando a estos pactos verdes, a estas cuestiones animalistas. Es decir, nadie nos está obligando, pero lo que tú decías es que voluntariamente nos estamos sometiendo a unos criterios de un señor que redactó, es decir, para mí el mal de hoy por hoy es la Agenda 2030, es decir, y eso lo redactó un miembro del Partido Comunista Chino y lo dirige en las Naciones Unidas un miembro del Partido Comunista Chino. Es decir, hoy por hoy toda la deuda de todos los países europeos, el mayor tenedor de deuda es China. Y de la americana también. Es decir, de la americana también, es decir, de todos los países del mundo. Es decir, hay un peligro y un sometimiento a todo esto, es decir, que es evidente, es decir, no hay nada que se libere hoy por hoy de toda esa presión. Es decir, solo a través de poder legislar, es decir, por eso es la fuerza que debería de tener el Parlamento, solo el poder legislar por gente cualificada y para la aplicación de esas leyes en Europa. Es decir, a mí lo que me preocupa es España y en segundo lugar Europa. Es decir, mientras no seamos capaces de desarrollar una legislación acorde a los valores y principios históricos de España, es decir, el cristianismo, es decir, no me estoy refiriendo a ser creyente o no creyente, es decir, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero todos creemos en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en curar al enfermo. Es decir, son una serie de principios y valores es decir, que forman parte del ADN europeo y español. Es decir, a mí, ya digo que a mí lo que me importa es España, en primer lugar, Europa en segundo. Es decir, ese ADN es lo que no estamos perdiendo voluntariamente. Y eso es lo que tenemos que recuperar a través de un Parlamento que legisle en función de nuestros propios intereses y que compatibilicemos con Europa en aquello que sea necesario.
Es decir, tenemos que volver al concepto de que España es nuestra patria y nuestra nación, no es Europa. Europa son nuestros socios, nuestros amigos, si ellos quieren, con los que debemos colaborar y convivir y crear un futuro común, pero no más allá. Ellos son nuestros amigos. Es decir, nosotros hemos conquistado, no quiero decir la palabra conquistada, nosotros hemos expandido nuestra cultura por todo el mundo, que ha sido la que ha hecho progresar a todos. Es decir, los musulmanes, que yo sepa, poco han hecho progresar al mundo. Es decir, los sintoístas tampoco, los budistas tampoco. Es decir, quien ha hecho progresar al mundo ha sido el cristianismo, que ha extendido Europa por todo el mundo y particularmente España como la mayor potencia de la historia, contando los siglos. Roma aparte, lógicamente. Es decir, España ha estado en todas las de Asia, en Europa, ha descubierto Oceanía, es decir, no fue el Cook Cook lo que hizo fue robar los documentos en los archivos españoles. Es decir, los siglos antes de que Cook, España ya había determinado todo aquello. Es decir, nosotros hemos estado antes que nadie en todas las partes del mundo. Es decir, nosotros hemos llevado nuestros conceptos de cristiandad y de nacionalidad por todo el planeta. Es decir, y cuando España ha tenido que ceder esa predominancia, es decir, han venido otras culturas, pero también europeas. Ahora son otras culturas extranjeras, yo creo que son incompatibles con nosotros, como la musulmana, las que nos están invadiendo y estamos agradecidos a que nos invadan. Es decir, ese es el sometimiento al que tú estabas hablando. Hemos perdido la libertad. Y hemos perdido la libertad porque las leyes nos están obligando a perderla. Nos están sometiendo a unos niveles que ni en la Rusia de Stalin han estado así. Mira, un segundo. Una cosa muy clara en este tema. ¿Os acordáis de cuando se puso a votación la Constitución Europea? Sí. Que fue Francia y en Italia, creo que fue, ¿no? Creo que en Francia y en Italia salió, pero vamos, no tan rotundo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, lo que hicieron es muy fácil. No la volvemos a presentar. Exacto. Directamente cogemos todos los artículos y lo metemos aquí, punto. Y lo votáis vosotros, que sois los míos. Y entonces lo metéis aquí como legislación. Y estos imbéciles que no lo quieren, pues ahora lo traen igual. Exacto. ¿Tú has oído a alguien que haya dicho esto que acabo de decir yo? Ni Pamplona ha dicho A nada. nadie. Jamás. Pero ni al PP, ni al PSOE, ni al FUNAC, ni a Mengano, ni a nadie. Pero ni aquí ni en ningún sitio. Aceptan todo como si viniera del cielo. Es una cosa alucinante, increíble. Y cuando les dices estas cosas, por ejemplo, tú estabas diciendo, no, es que nosotros tenemos todo el mundo, llevamos la cultura, llevamos no sé qué, y cuando ellos, bueno, nosotros tuvimos gente en las universidades en 1500 y pico que eran negros y estaban estudiando. Cuando por ejemplo, los americanos en el 68 aún dividían en los autobuses a los negros delante y los otros detrás, o al revés, no me acuerdo, me da igual. Eso es exactamente así. Pero cuando hablas esto y lo dices así, y con esta, voy a decir educación, pues una medalla a mí, con esta educación, te responden, sí, y la vihuela. ¿Verdad? Y la vihuela, y digo, pero serás imbécil. Pero si nosotros lo que hicimos precisamente fue distribuir la vacuna de la vihuela. Pero claro, eso no lo sabe, pero él dice que la vihuela. Porque claro, fuimos allí con los caballos, fuimos allí con no sé qué, y los sitios venían y nos miraban para nosotros y se quedaban no sé qué y morían. Pero este tío es idiota, es imbécil, pero no es el tío el imbécil, es la forma en que educamos a la gente. Es increíble que aquí en Coruña nadie sepa la historia de la vihuela, no lo sabe nadie. Bueno, nadie no, que es mucho decir, pero bueno, a lo mejor voy a ser muy... El 70% de la gente que está ahí abajo, si cierras ahora y les preguntas por esa historia, que supongo que vamos a hablar ahora de la historia de la vacuna y de cómo salió de aquí, pero no saben. Pero creen que los fuimos a inyectar de vihuela. Y dices tú, ¿pero este pueblo a dónde va? Pero ¿cómo? Porque si traga por eso y se dice, vota esto. No. No, pues ahora lo traga sin votar. Y no pasó nada, aquí no pasó absolutamente nada. El otro día vi yo llorar al presidente de la Comisión de Seguridad cuando le riñó el otro, muy bien reñido. Utilizó. Magnífico. Mira que yo defender a un americano ya me cuesta un trabajo. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, pero es que este tío lo tengo que defender porque le riñó de tal forma y diciendo las cosas tan claras, el otro
es que como si le hubieran arrancado una piruleta, pobrecito, se le había caído el mundo, y coge el micrófono y lo que se le ocurre es decir, no puedo. ¿Y esta es la gente que nos gobierna? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Este es que no aplaude nadie. Pero yo no voy a eso, yo voy a lo del fondo, a mí no me interesa es lo del fondo. Y es que en manos de quién estamos. Es que, de verdad, que es como ir en un avión, dar así, abrir la puerta y que no hay piloto. Esto funciona. Yo no sé cómo no pasan más cosas de las que pasan. Mi mujer, que es maestra, le digo, ¿qué haces ahí? Jubílate ya de una puñetera vez, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estás haciendo, Tenemos piloto, pero calidad. Sí, no, pero no es el solo. Esa historia de que es el solo, no. Es el solo y muchos más. Porque no es el solo, es mucha gente. Bueno, perdónate. No, gracias por tu aportación. Se está haciendo un poco tarde y creo que tenía Ángela ahí una aportación que hacer y entonces, ya para cerrar. No, el tema este de las leyes. O sea, yo comparto que efectivamente hay mucha ineficiencia, ineficacia, pero considero que son el fruto de unas ideas, de unas ideologías. Por ejemplo, el tema del amparo que se otorga al Islam, al contrario de lo que ocurre con el cristianismo en Europa, ¿no? Y particularmente en países como España. Hay que tener en cuenta que esta protección que se otorga al Islam es fruto del multiculturalismo, que considera que el Islam es una minoría digna de protección, como son los gitanos, por ejemplo. Gitanos, o en Hispanoamérica, los indios, países como Colombia, como Ecuador, etc. Pues hay que tener en cuenta esto, que hay que luchar contra esta concepción de las minorías protegidas. El mejor ejemplo que nosotros conocemos es el de los gitanos. Solamente quería comentar esto. Pues, Nada más. bueno, pues darte las gracias, Juan Manuel, por esta conferencia y al público asistente, pues recordarles que aquí a la salida tienen el manifiesto de la plataforma 2025. Pues nada más. Muchas gracias.